Hola chicos, bueno, esta va a ser la primera clase de química y vamos a partir hablando acerca de la teoría atómica, ¿ya? Ahora, de manera bien sencilla, nosotros tenemos que preguntarnos qué es una teoría atómica, ¿ya? Y la palabra clave para recordar qué es una teoría atómica es recordar la palabra descripción. Una teoría atómica lo que hace es describir qué son los átomos, cómo se comportan y cómo se relacionan entre ellos, ¿ya? O sea, la teoría atómica sería un conjunto de principios generales que explican cómo está compuesta y cómo funciona la materia a nivel atómico. Las primeras ideas sobre el átomo se remontan a la época de Demócrito, ¿ya? Un filósofo de la antigüedad. Él pensaba que el mundo estaba formado de pequeñas partículas indivisibles y a estas él las denomina átomos, ¿ya? Hay que entender un poco que en ese tiempo también estaban las ideas de Aristóteles. Él formulaba que la materia estaba compuesta de aire, agua, tierra y fuego, ¿ya? Ahora, en el año 1800, el científico inglés John Dalton es quien retoma las ideas de Demócrito para formular la primera teoría atómica, ¿ya? Él acá describe cuatro postulados, ¿ya? Y nos dice, primero, cada elemento está formado por partículas pequeñas llamadas átomos, ¿ya? Ahora dice, todos los átomos de un elemento son iguales entre sí, pero los átomos de un elemento son distintos a los de otro elemento. Por decirlo así, como que el átomo de agua, perdón, el átomo de oxígeno, sería como átomo de oxígeno siempre, independiente si viniese como de otro país, ¿ya? O de otro lugar. El oxígeno siempre va a ser oxígeno en cualquier lugar. La tercera nos dice algo así como que los átomos de un elemento no pueden transformarse en átomos de otro elemento mediante reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen, solo se combinan, ¿ya? Es importante entender esto porque de alguna forma él asocia la idea de que los átomos no se pueden como reconformar para formar otro tipo de átomo, ¿ya? En este caso lo que podrían hacerse sería como generar nuevas moléculas a través de la combinación de átomos, pero un átomo no se podría transformar en otro, ¿ya? A través al menos de reacciones químicas. Y la cuarta nos dice que los compuestos se forman cuando los átomos de más de un elemento se combinan. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo y tipo de átomos, ¿ya? Ahora, una vez que entendemos un poco lo que fue la primera teoría atómica, también tenemos que empezar a hablar de los modelos atómicos. Cuando hablemos de un modelo atómico, quiero que aquí la idea de modelo lo asociemos como al concepto de representación, ¿ya? Ahora mire, recordemos, dice, la teoría atómica es un marco científico amplio que explica cómo está constituida la materia a partir de átomos, estableciendo principios generales sobre su existencia, estructura y comportamiento, mientras que el modelo atómico busca una representación, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablemos de modelo, recordemos que esa es la palabra clave, una representación, ¿ya? Y sería una representación específica que busca describir de forma visual o conceptual cómo son y cómo funcionan los átomos según el conocimiento de esa época. Ahora, el primer modelo atómico sería como el modelo de Thomson, ¿ya? Esto fue en el año 1897. Este científico se le atribuye el descubrimiento del electrón, ¿ya? Mientras estudiaba los rayos catódicos. Esto demostró que los átomos entonces no eran indivisibles, como decía Dalton, sino que tenían partículas subatómicas, ya unas partículas mucho más pequeñas y que éstas tenían carga eléctrica. Entonces, fue el primer modelo en incluir partículas subatómicas, explicó por qué los átomos eran neutros, a pesar de tener electrones negativos, y representó un gran avance respecto al modelo de indivisible de Dalton. Entonces, fíjense que esto es un poco la representación que le daba Dalton a un átomo. Él pensaba que el átomo era como una partícula que tenía como una masa uniforme positiva y sobre él estaban incrustados como estas pequeñas partículas que eran los electrones. De esa forma, lo positivo con lo negativo se lograrían anular, ¿ya? A este modelo también se le conoce como el modelo de budín de pasas. Más adelante, Rutherford, quien era discípulo de Thomson, realiza un experimento, se dice el experimento de la lámina de oro, en el cual él lo que hace es tomar una fuente de partículas alfa y esa fuente, a través de haces de partículas, bombardea una lámina de oro. Ahora, lo que se ve aquí es como un objeto que es capaz como de recoger el rebote, por así decirlo, como dónde se desviarían como las partículas alfa que rebotarían en la lámina de oro. Entonces la pregunta era, según Thomson, todas las partículas alfa deberían como atravesar al átomo o de alguna forma también rebotar. O todas atraviesan o todas rebotan, ¿ya? Pero grande fue la sorpresa de Rutherford cuando se dio cuenta que
en realidad la mayoría de las partículas alfa atravesaban el átomo sin ningún problema, pero había una pequeña fracción que rebotaba o desviaba su trayectoria, ¿ya? Entonces, ¿esto qué le hizo pensar a Rutherford? Que en realidad la mayor parte del átomo es vacío y que en realidad el átomo en sí tiene una pequeña parte en el centro, a la cual él denomina núcleo, en la cual está como concentrada la mayor parte de la masa. Y los electrones en realidad se encuentran como orbitando alrededor de este núcleo, ¿ya? El modelo entonces de Rutherford sería algo similar como a este, como que en el centro tendríamos como un núcleo y los electrones estarían orbitando alrededor de él, ¿ya? Es importante entender de que él describe el núcleo como una parte muy muy pequeña, o sea, fíjense que como que él dice que el volumen total sería del núcleo, sería como una parte entre 10 elevado a 3 del volumen total del átomo, o sea, sería muy muy pequeño, ¿ya? Una vez que entendemos ya un poco los conceptos principales del modelo de Rutherford, nos empezamos a meter un poco en lo que es la teoría cuántica, ¿ya? Que es lo que nos permite de alguna forma como entender los fenómenos microscópicos que ocurren a nivel de átomos, ¿ya? Entonces, cuando queremos estudiar mecánica cuántica, lo primero que hacemos es estudiar a Planck, ¿ya? Él es un científico que en el año 1900 empieza como a proponer lo que es la teoría cuántica, ¿ya? Importante eso porque antes uno siempre trabajaba con la física clásica, la física como newtoniana, ¿ya? Pero habían problemas porque la física clásica no lograba explicar los fenómenos que ocurrían como a nivel atómico, a nivel microscópico, ¿ya? Entonces, Planck trata como de relacionar todo lo que es como la teoría cuántica con el comportamiento como de ondas, ¿ya? Entonces, primero recordar algunas como características, esto es una onda, recordar algunos conceptos como longitud de onda, la amplitud de una onda, ¿cierto? La frecuencia, cosas como ese estilo, porque él lo que propone, primero toma algunos postulados como, miren, en 1873, Maxwell propone que la luz visible se compone de un campo electromagnético, o sea, hay un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan de manera perpendicular entre ellas. Entonces, primero recordar esto un poco, esto lo que vemos acá es el espectro electromagnético. O sea, si nosotros somos capaces de clasificar a las ondas, lo podemos hacer de acuerdo a su longitud de onda o de la misma forma de acuerdo a su frecuencia, ¿ya? Ahora, fíjense que una onda, cuando tenga una... la energía de una onda va a aumentar a medida que aumenta la frecuencia de esa onda o a medida también que disminuye su longitud de onda. O sea, va a tener mayor energía a medida que aumenta la frecuencia o disminuye su longitud de onda. Esto todo está relacionado. Fíjense que dentro del espectro electromagnético, esta pequeña franja correspondería como lo que nosotros conocemos como el espectro visible. Entonces, de todo esta pequeña fracción, podemos ver que en realidad el espectro completo es mucho, mucho, muchísimo más grande, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver que los rayos X, los rayos gamma, son elementos que tienen una muy alta frecuencia, mucha energía, y por lo general todas estas ondas son como dañinas para nuestro cuerpo, ¿ya? Pero vemos que radiaciones que tienen frecuencias menores, por ejemplo, menores a la visible, por ejemplo el infrarrojo, el microondas, algunos, ondas de radio, fíjense, podemos encontrarlas como en esta zona que tiene menores frecuencias, ¿ya? Todo esto corresponde a los distintos tipos de ondas electromagnéticas, ¿ya? Ahora, la teoría de Planck lo que nos dice es que cuando calentamos un sólido, cualquiera de estas sustancias, estas van a emitir determinados como colores, por así decirlo, que en realidad son ondas, ¿ya? Y estas ondas, que tengan como estos distintos colores, quiere decir porque tienen espectros de emisiones distintos. El espectro de emisión, fíjense, como vimos acá, este era como los colores, por así decirlo, el espectro de colores completo, pero vemos que las sustancias no siempre emiten todos los colores, sino que tienen como colores característicos. Este es el ejemplo. Ya fíjense, cuando sometemos distintas sustancias a calor, todas estas emiten colores distintos. Y eso es lo que se conoce como el espectro de emisión. ¿Ya? Ahora, la teoría de Planck lo que nos está diciendo es que, como mencionamos, las ondas no se emiten como de manera continua. Algo continuo podría ser como esta rampa. Fíjense como que la pelota va bajando de manera continua. Pero algo discontinuo o algo discreto podríamos decir que sería como esta pelota baja a través de escaleras. Se vieron que la pelota no puede estar como en cualquier zona, no puede estar como entre medio de dos pisos, ¿ya? Está en uno o está en otro, ¿ya? Entonces la teoría de Planck, finalmente lo que él propone
es que la energía cuando se emite o se absorbe no lo hace de manera continua, sino que lo hace a través de paquetes discretos, ¿ya? Que esto él le denomina el cuanto. Y él propone esta formulita en la cual la energía de un cuanto, la energía de uno de estos fotones o de esta onda electromagnética, es H por V, que es como H es la constante de Planck, ya que es este valor, y V, que en este caso sería como su frecuencia, ¿ya? Ahora, entendámoslo desde el punto de vista de que este puntito rojo sería como un electrón, el cual se encuentra como orbitando en un determinado nivel. Cuando el electrón absorbe energía, este pega un salto hacia una órbita de mayor energía. Caso contrario, cuando el electrón dentro de una órbita baja a una órbita de menor energía, libera o desprende un cuanto de energía. Esos cuantos de energía o esos fotones los podemos calcular a través de la formulita que tenemos acá, ya que sería como la emisión o absorción del cuanto de energía. Con todo lo anterior, nosotros podríamos ya empezar a hablar del modelo de Bohr, ¿ya? Bueno, Bohr fue un físico que propuso un nuevo modelo atómico tomando todos los postulados también de Max Planck, ¿ya? Ahora, importante entender de que Bohr en definitiva lo que hizo fue imaginar el átomo como si fuera un sistema solar en miniatura y con ello, de alguna forma las órbitas permitidas serían como las órbitas que siguen los planetas alrededor del Sol. Imagino a los electrones de esa forma, ¿ya? Ahora su modelo dio una explicación clara a los espectros atómicos y fue un gran puente entre la física clásica y la física cuántica. ¿Ya? Sus postulados entonces serían, solo las órbitas con ciertos radios correspondientes a ciertas energías definidas son permitidas para el electrón como el átomo de hidrógeno, ¿ya? Ahora, un electrón en una órbita permitida tiene una energía específica y es un estado de energía permitido. O sea que un electrón en un estado de energía permitido no irradia ni tampoco emite energía. Por lo tanto, tampoco caerá dentro del núcleo. Siempre va a permanecer en la misma órbita girando. Lo otro es que la energía es absorbida o emitida por un electrón solo cuando el electrón cambia de estado de energía dentro de los niveles, ¿ya? O sea, que de un nivel atómico se mueva hacia otro. Como habíamos comentado antes, el electrón puede saltar hacia un nivel superior, pero para ello necesita energía. O de otra forma, de un nivel superior puede bajar a un nivel inferior y cuando lo hace va a liberar energía en forma de onda, ¿ya? Ahora también vamos a considerar esto que de alguna forma nos da como la energía que debiese tener un electrón dentro de cualquier nivel. Lo vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Entonces fíjense que dado los niveles que tenemos, nosotros podemos ver que según la fórmula anterior podemos encontrar distintas energías para cada uno de los niveles atómicos en los cuales se encuentre el electrón orbitando, ¿ya? Esto lo habíamos mencionado anteriormente, el espectro de emisión, ¿ya? Hay que entender de que el espectro de emisión va a cambiar dependiendo de cada sustancia, ¿ya? O sea, un ejemplo, acá tenemos como, miren, el espectro completo, se ve ahí, el espectro visible, pero fíjense que, no sé, el Hg, que sería mercurio, y el de abajo ese estroncio, tienen distintas líneas. Eso quiere decir que cuando emiten energía en forma de luz, lo hacen con distintos colores, ¿ya? Y eso es porque no todos los elementos tienen la misma como huella. En este caso, no todos tienen el mismo espectro de emisión de energía, ¿ya? Entonces, cada elemento va a poseer un espectro de emisión único y eso mismo es lo que nos permite también identificarlo. Esos espectros de emisión, de alguna forma, van a estar dados con cómo el electrón absorbe y emite energía dentro de cada nivel atómico, ¿ya? Fíjense que dependiendo como del nivel en el cual un electrón salte, va a generar como un cuanto de energía y ese cuanto de energía va a tener una energía asociada, ¿ya? Con esa energía nosotros podríamos como describir la frecuencia o la longitud de onda que tiene esa energía, ¿ya? Esto es un poquito lo que habíamos mencionado anteriormente. Tienes que imaginar al electrón como que dentro de cada uno de estos pisos de la escalera es donde debiese como encontrar como una órbita. No se puede encontrar un electrón en medio de uno de estos pisos de la escalera. Siempre tiene que estar en uno de los pisos afirmados. Lo mismo ocurre como en un nivel atómico. Los electrones siempre van a estar orbitando dentro de determinados orbitales. Ahora, el análisis del espectro de Rydberg, esto todo, recordar que el modelo de Bohr es siempre aplicable para un átomo de hidrógeno, o sea, un átomo con un solo electrón.
Aquí nos dice que la cantidad de energía necesaria para mover un electrón en el átomo de Bohr va a depender de la diferencia de los niveles de energía en los cuales se mueva, y esto todo con respecto a esta formulita, ¿ya? Anteriormente habíamos dicho que podíamos calcular como la energía que poseía un electrón en un determinado estado. Con esto nosotros podemos, calculando la diferencia entre un nivel y otro, podemos calcular la energía que tiene asociado dicho electrón. Ahora, bien, fíjense, si se emite energía, o sea, si se emite un fotón, el nivel inicial de alguna forma tiene que ser mayor al nivel final. Eso quiere decir que el electrón va de un nivel superior, va a bajar a uno. Y eso quiere decir que emita. ¿Ya? Eh, Ahora, cuando ocurre eso, ¿qué pasa con la energía? Esto debiese ser negativo, ¿ya? Y al ser negativo, ¿por qué debiese ser así? Porque estamos perdiendo energía en el sistema. Al perder energía, sí o sí, el delta E debiese ser negativo, ¿ya? Eh, Ahora nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Nos piden calcular la longitud de onda de un fotón emitido por un átomo de hidrógeno cuando el electrón cambia del quinto nivel al tercer nivel de energía. Ya, entonces vamos acá. ¿Con qué fórmula nosotros podríamos calcular esto? Primero vamos a partir calculando la energía y lo vamos a hacer con la formulita que mencionamos aquí anteriormente. Nos dice entonces que el delta E es igual a menos RH, paréntesis, 1 partido el nivel inicial al cuadrado, menos 1 partido el nivel final al cuadrado. El nivel inicial, ¿cuánto es? Debe ser el quinto nivel. Y el nivel final debe ser el tercer nivel, ¿ya? La constante de Rydberg es la que tenemos acá, que es 2,18 por 10 elevado a menos 18 joules. Por lo tanto, vamos a reemplazar de inmediato. Nos daría menos 2,18 por 10 elevado a menos 18 joules. Y aquí vamos a sustituir por los niveles. Sería 1 partido 25 menos 1 partido por 9. Esto recordar que es porque es el quinto nivel al cuadrado y el de acá es el tercer nivel al cuadrado. Ahora, si nosotros calculamos esto, nos daría menos 1,55 por 10 elevado a menos 19 joules, ¿ya? Con esta fórmula, con esta energía que tiene el fotón, en cuanto a energía, podríamos calcular de alguna forma mediante la fórmula de Planck, que nos dice que la energía es igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia. Pero recordar antes, para cualquier onda, la velocidad es igual a la longitud de onda por su frecuencia. O sea, la velocidad de una onda, en este caso como es electromagnética, es la velocidad de la luz, por la longitud de onda y su frecuencia. De aquí podemos despejar la frecuencia que tiene. Esto entonces nos daría que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido lambda, que es la longitud de onda. Si esto lo sustituimos acá, esto nos llevaría a que la energía es igual a h por c partido lambda. Y de acá podemos despejar lo que es la longitud de onda, que es lo que nos piden. Lambda entonces sería igual a h, que es la constante de Planck, por c, que es la velocidad de la luz, y todo esto se dividiría en la energía, que es lo que tenemos acá. Ahora nosotros podemos sustituir. Entonces lambda sería igual a h, el valor de h, que es la constante de Planck, nos da algo como 6,626 por 10 elevado a menos 34 joules por segundo. La velocidad de la luz corresponde a 8 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. Y todo esto se tiene que dividir en la energía. La energía aquí recién la teníamos, que era 1,55 por 10 elevado a menos 19 joules. Entonces fíjense que aquí joule se va con joule, este segundo se va con el segundo, y todo esto nos va a quedar en metros, consistente con la longitud de onda. Un detallito acá, me equivoqué al anotar esto, era al revés, era 3 por 10 elevado a 8. Ahora sí, calculando esto, lo colocamos en nuestra calculadora y nos daría algo así como 1,28, y esto por 10 elevado a menos 6 metros, ¿ya? Esto entonces sería nuestro lambda. Y bueno, el ejercicio aquí también está resuelto.
tenemos algo similar. Pero fíjense que aquí, en vez de expresarlo en metros, lo dejo en nanómetros. Entonces amplifico por 10 elevado a 6, a 9, perdón. Hizo la transformación aquí de que 1 metro son 10 elevado a 9 nanómetros. Y con esto digo que el lambda es 1280 nanómetros. Ahí tendríamos listo nuestro ejercicio. Ahora vamos a hablar acerca de Heisenberg. ¿Ya? Heisenberg fue un físico alemán que también trabajó en todo lo que es mecánica cuántica y es famoso por haber postulado el famoso principio de incertidumbre. Él dice que es imposible conocer al mismo tiempo, con precisión absoluta, la posición y la velocidad o el momento de un electrón. O sea, si nosotros queremos saber la posición exacta y el momento en el cual se encuentra en dicha posición un electrón, eso va a ser imposible. Mientras más exacto el momento, más inexacto va a ser su posición y viceversa. Otro científico importante fue de Broglie, ¿ya? Fue un físico francés y él propuso una idea en el cual, como las ondas de alguna forma tenían comportamiento de partícula, él propuso que las partículas probablemente también tendrían un comportamiento de onda. Él razonó que si la luz, que considera como una onda, tiene características de partícula, entonces posiblemente partículas de materia mostrarán características de onda bajo circunstancias apropiadas, ¿ya? Entonces, bueno, según esto, un electrón alrededor del núcleo se comporta como en una onda estacionaria, así como si fuese como una cuerda, ¿ya? Es decir, solo se mueve y no se va a desplazar, ¿ya? O sea, va a generar esto como nodos y antinodos, ¿cierto? Que estamos viendo en esta parte. Supuestamente los nodos, ¿cuáles son? Estos puntitos que están al centro donde la amplitud va a ser cero. Y ahí nos dice, mire, que mientras mayor es la frecuencia de vibración, menor es la longitud de onda de la onda estacionaria y mayor va a ser el número de nodos, ¿ya? Entonces nos dice que si el electrón de hidrógeno se comporta como una onda fija, su longitud debe ajustarse exactamente a la circunferencia de la órbita. De lo contrario, se cancelaría como parcialmente. O sea, entendamos lo que la ondulación de este electrón en el orbital debiese ser algo como esta forma, no algo así como que quede de manera irregular, ¿ya? Y para que cumpla con ello, debería cumplir con esta fórmula, como que el perímetro debería tener un número entero de longitudes de onda asociadas a su recorrido, ¿ya? Ahora, de todo lo anterior, de Broglie llegó a la conclusión de que las ondas se comportan como partículas, ¿cierto? Y que estas, que son las partículas, también exhiben propiedades ondulatorias, y esto según la siguiente fórmula, o sea, la longitud de onda de cualquier partícula va a ser h, que es la constante Planck, dividido el momento lineal. El momento lineal corresponde a la masa multiplicada por su velocidad, ¿ya? Esta expresión entonces serviría para cualquier partícula. Con todo lo anterior, nosotros llegamos al modelo mecano cuántico, ¿ya? O sea, Erwin Schrödinger, que fue un físico austriaco, tomó todo lo anterior y lo combinó en lo que se denominan las ecuaciones de Schrödinger, ¿ya? Son una herramienta matemática que describe el comportamiento de los electrones en el átomo usando la mecánica cuántica, ¿ya? O sea, ahora, ojo con esto, es importante, porque Schrödinger reemplaza la idea de que los electrones orbitan, ¿ya? Así como de una manera fija, sino que ahora nosotros tenemos como probabilidad de encontrar a los electrones orbitando en ciertas zonas, ¿ya? Y esto es lo que daría paso como al modelo mecano cuántico, que es el que se utiliza como hoy en día. Por lo tanto, el aporte de Schrödinger es que él no habla ya como de un absoluto en términos que dice, mira, el electrón debiese estar moviéndose por esta órbita, sino que él empieza a hablar de la probabilidad de encontrar a un electrón en el espacio, ¿ya? Todo esto que vemos acá son como las ecuaciones de Schrödinger que él utiliza, ¿ya? Pero de acá lo importante es entender de que con esto uno puede ser capaz de predecir la energía que tiene un electrón en un determinado estado y también funciones de onda que nos entregan la probabilidad de encontrar un electrón en un determinado espacio, ¿ya? Entonces aquí la ecuación de Schrödinger tiene solución solo para el átomo de hidrógeno, pero estas soluciones se aproximan bastante como para átomos que tengan más de un electrón, ¿ya? Ahora, ojo con esto porque nos dice que esta ecuación es análoga como a las leyes de Newton del movimiento de los objetos macroscópicos, pero sería como su análogo en el mundo microscópico, ¿ya? Con esto, es lo que puede calcular, por ejemplo, podría ser la densidad electrónica, ¿ya? La densidad electrónica sería como la probabilidad de encontrar a un electrón en una determinada región del átomo. Entonces, si nosotros pudiésemos como graficar esto, la densidad de electrónica sería como las áreas en donde nosotros
tenemos mayor certeza o hay mayor probabilidad de encontrar al electrón. Si somos capaces de graficar eso, podríamos encontrar zonas que son como más voluminosas o zonas que son más grandes o más pequeñas, va a depender del átomo que estemos analizando. Entonces nos dice aquí, la región de alta densidad electrónica representa la mayor probabilidad de localizar al electrón. ¿Ya? Ahora, como toda ecuación tiene soluciones a las incógnitas, para la ecuación de Schrödinger, las soluciones son los números cuánticos, los cuales determinan el comportamiento del electrón. Eso va a ser lo que se debería ver en el próximo capítulo, todo lo referente a configuración electrónica y números cuánticos, ¿ya? Entonces, los números cuánticos determinan la región del espacio-energía de mayor probabilidad para encontrar el electrón. O sea, toda esta teoría cuántica al final fue desarrollada por todos los científicos de la época, así como Planck, Maxwell, Schrödinger, Pauli, Heisenberg, Einstein, de Broglie, Boltzmann y muchos otros. ¿Ya? Con esto más o menos se da como un desarrollo un poco completo desde los inicios como de las concepciones del átomo hasta los modelos que más o menos se están utilizando hoy en día.